Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy tu pueblo hoy se ha podido reunir aquí con un corazón de recibir tu palabra. Te pido, Señor, que a través de este culto, Señor, la obra de la recreación se esté levantando en nuestras vidas. En este momento que podamos cambiar nuestra concentración, Señor, y mirarte solo a ti. Obra con tu Espíritu Santo y también bloquea toda oscuridad que quiera distraernos, que quiera bloquear que nosotros recibamos la palabra en este día. Dios Padre, obra con tu Espíritu Santo en cada una de la vida de los creyentes que escuchan la palabra que es vida, que es luz para nosotros. Obra, Señor, para que toda incredulidad también sea quebrantada. Obra, Señor, para que en este momento que escuchamos tu palabra que es viva, sea clavada en nuestros corazones, no se pierda. Empieza a formar parte de nuestra naturaleza, Señor, que cambie lo que está enraizado en nosotros y que se grabe para realmente tener los frutos de la palabra cada día. Dios Padre, que esta palabra que recibamos, que vamos a recibir, no se pierda, Señor, que podamos realmente escuchar tu voz a través del mensaje. Bendícenos para encontrar ese título de oración que tú nos das. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. La palabra de Dios en el día de hoy está en Jeremías 33, del 1 al 3. Vamos a leerlo todos juntos. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. El título del mensaje de hoy es: La oración es una ciencia espiritual. Como hemos leído en Jeremías, Dios, la palabra de Dios vino sobre Jeremías, ¿verdad? Dios vino y le dio la palabra a Jeremías. ¿Y qué le dijo? Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Ese clamor habla de la oración. En la Biblia hay muchos versículos que hablan sobre la oración. Hoy vamos a ver un poco sobre esto. Pero ¿cuál es el mensaje que todo creyente debe poseer y disfrutar? Os bendigo para que tengáis la seguridad de la salvación, pero también la seguridad de la respuesta a la oración. Hace muchos años el pastor Ryu predicó con este título: La oración es una ciencia espiritual. Y él, pues, fue un título de un mensaje que, claro, a mucha gente le sorprendió, ¿no? Porque utiliza la palabra ciencia. Pero es que la ciencia espiritual es incluso más exacta que la ciencia que la gente conoce, ¿no? ¿Qué significa que la oración es una ciencia espiritual? Decimos que es una ciencia espiritual porque siempre viene respuesta. Es como una ciencia, 1 más 1 es 2. Pues de la misma forma, cuando oramos, Dios nos responde, porque somos sus hijos. En Lucas 11 dice la palabra de Dios que, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si nosotros, siendo como somos, sabemos lo que es bueno y malo para nuestros hijos, ¿cómo Dios no lo va a saber para nosotros, verdad? La oración tiene un gran poder y mueve el mundo espiritual. La semana pasada estuvimos viendo que a través de nuestra oración los desastres de la época son bloqueados. De verdad que es así. Una persona que ora con la palabra, una persona que clama realmente a Dios, un hijo de Dios que clama a Dios, Dios obra y se manifiesta. A través de la palabra, a través de la oración,
podemos experimentar el poder de Dios. Vuestra oración de verdad que bloquea los desastres. Allá donde estáis, donde veis la idolatría, donde veis la obra de Satanás, la oscuridad, podéis orar en el nombre de Jesucristo, que toda obra de Satanás y los demonios sea quebrantada. Y se quebranta. Hablaba con alguno de vosotros esta semana. No, es que hay gente que, claro, les hablas del Evangelio y es que no les entra para nada. Eso es oscuridad. La estrategia de Satanás que tiene para bloquear, para que la gente reciba el Evangelio. Voy a hablar más de ello en el segundo mensaje. La oración es una ciencia espiritual y vosotros, como hijos de Dios, tenéis esa identidad y autoridad por la que podéis orar. En el nombre de Jesucristo, que toda obra de los espíritus sea atada. Que toda obra de oscuridad que impide que este familiar o que esta persona crea en ti, que sea quebrantada en el nombre de Jesucristo. Vais a experimentar seguramente el poder de Dios a través de estas oraciones. Hay promesas acorde a la oración. Os bendigo para que disfrutéis de la oración en vuestra vida. Juan Calvino, o John Calvin, en una de sus obras, él dijo que fracasar en la oración es fracasar en la vida espiritual. De verdad que para un hijo de Dios, un creyente, el que no disfrute de la oración, prácticamente eso le lleva a fracasar de la vida espiritual. Pero es que la oración no es difícil, todo lo contrario, es fácil. Como sois hijos de Dios, es que hasta vuestro pensamiento va a estar en oración con Dios, va a estar conectado. Simplemente esta semana recordar estas promesas que aparecen en la Biblia, que os voy a hablar, y disfrutar de esta bendición de la oración. Cuando viene la palabra sobre vosotros, cuando la palabra vino sobre Jeremías por segunda vez, él pudo orar. Cuando recibió la palabra, cuando la palabra viene sobre vosotros, orar con esa palabra. ¿Y qué dice Dios? Y yo te responderé. Ora con la palabra y verás cómo Dios va a empezar a cumplir esa palabra. Si vemos en Mateo 21, del 21 al 22, de cierto os digo, que si tuvieseis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le dijeres, quítate de aquí y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyéndolos, lo recibiréis. Los discípulos en este capítulo se asombraban porque Jesucristo, una higuera que está totalmente seca, pues también dio fruto, ¿no? ¿Qué ocurre? Que claro, se sorprendían. Y viendo ese acontecimiento, Jesús les dijo estas palabras. Todo lo que pidierais en oración creyendo, lo recibiréis. Si decís a este monte, quítate de aquí y échate allí, será hecho. Tú fíjate el poder que tiene la oración. En Lucas 11:13, Dios sabe darnos esas cosas buenas, como he dicho. Aún nosotros, siendo malos, sabemos lo que es bueno para nuestros hijos. ¿Cómo Dios, nuestro Padre, no lo va a saber para con nosotros? En Juan 14, del 13 al 14, dice la palabra de Dios que yo haré cualquier cosa que pidierais en mi nombre. En el nombre de Jesucristo. Juan 15:7, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid y se os será hecho. Más adelante, en el 15:16, ahí Dios les da una comisión. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Os bendigo para que vuestra vida
siempre esté dentro de la palabra, dentro del plan de Dios y dentro del deseo de Dios. Si yo encuentro mi vida dentro de la palabra, tener por seguro que cualquier cosa que pidiereis dentro del plan de Dios, dentro del deseo de Dios, Dios va a obrar, va a manifestar su poder y Él os lo dará. La oración es una ciencia espiritual. De la misma forma que Jesús es el Cristo. No hay otro Cristo, otra persona no puede ser Cristo, solo Jesús es el Cristo. Por eso nosotros no es que creemos en Jesús, creemos en solo Jesús. ¿Por qué? Solo Jesús puede ser el Cristo. Solo Jesús puede solucionar el problema del pecado. Solo Jesús puede solucionar el problema espiritual del hombre. Solo Jesús tiene la autoridad para quebrantar a Satanás. Solo Jesús puede sanar mis heridas del pasado. Solo Jesús es esa luz, esa vida para mí, ese camino. Por supuesto, otras religiones, todo es respetable, pero solo Jesús es el Cristo. De la misma forma, cuando tú oras, recibes respuesta. Esta es la llave que soluciona todos mis problemas, el creer que Jesús es el Cristo. Si conozco esto tan básico, el Señor responde a tus oraciones. Empieza a obrar a tu favor. ¿Por qué el creyente no recibe respuestas? No es por su situación, sino porque en él no hay palabra. La palabra vino sobre Jeremías. Y esa persona dentro del Evangelio, cuando clama a mí, de verdad que Dios responde. ¿Qué es la oración? La oración no es otra cosa que disfrutar que el Espíritu Santo está conmigo. La oración no es otra cosa que es el ver que soy templo del Espíritu Santo. Entonces no necesito preocuparme. De verdad que Dios obrará continuamente. Entonces, de la misma forma que 1 más 1 es 2, como he dicho antes, la oración es una ciencia espiritual y siempre que oro, Dios responde vuestras oraciones, de verdad que las escucha. La oración trae respuestas. Entonces, ¿cómo debemos orar? Dios, a través de la palabra, ¿qué nos da? Un título de oración. Esto es muy importante que lo encontremos todas las semanas. Como dije la otra vez, nosotros siempre tenemos títulos de oración para Dios. Pero Dios tiene unos títulos de oración que nos da. Eso es muy importante que lo encontréis. Aquí ya es domingo por la tarde y por la mañana, pues yo he tenido el culto en la iglesia aquí de Tegu y también con la multicultura que está aquí, ¿no? Y después del culto yo hacía fórum con un chico y él me decía, es que, pastor, parece que el mensaje como que me estabas hablando a mí directamente, pero es que la semana pasada me pasó lo mismo. Y empezó a hacer fórum y me hacía fórum de la palabra. De la palabra que él había recibido la semana pasada. Cómo Dios había estado obrando durante la semana y justo coincidía o se volvía la palabra que acababa de recibir respuesta a todo lo de la semana pasada. Es que ha sido perfecto, me decía. Era muy concreto. Y claro, yo me alegraba, ¿no? Porque veía, digo, bueno, primero Dios me está usando, parece que sí, que me está usando, yo pensaba por dentro, ¿no? Y después, pues veía su corazón, digo, tú es que tienes ese corazón para recibir la palabra en este momento, entonces, pues Dios da la palabra a su siervo porque te quiere bendecir. Entonces, justo él también me hacía este fórum. Me decía, es que yo siempre, toda mi vida, he orado con títulos de oración que yo necesitaba. He orado con cosas que me hacían falta. Necesito esto, necesito lo otro, tal. Bendíceme de esta forma, es que voy a ir a tal sitio.
tengo que conseguir tal, pero nunca había experimentado el que Dios me hablara a través del mensaje y que me diera un título de oración para mi vida. Y es que esto estoy viendo cómo Dios pues, me va guiando durante la semana. Es muy importante que al orar, no es que sea incorrecto pedir las cosas que yo necesito. Es vuestro Padre. Si os lo da, oye, os da ese capricho, está bien, no hay ningún problema. Recibirlo, disfrutarlo. Dios sabe lo que necesitáis y Él es bueno con nosotros siempre. Pero es importante siempre que oremos con el título de oración que Dios nos da. Este título de oración trae un mensaje. Del mensaje que yo recibo de la palabra del domingo, hay un mensaje que Dios me da. A veces no es todo el mensaje, pero es una parte concreta. Que vuestra vida entre dentro de esa oración, que vuestra vida entre dentro de esa palabra, es la mayor bendición. Como veíamos la semana pasada, Abraham no lo entendió bien al principio. Y no tenía más remedio que vivir mintiendo, vivir preocupado. Recibió la palabra, sal de tu casa y tu parentela, ve a la tierra que yo te mostraré, te bendeciré, haré una nación grande bajo tu nombre, también bendeciré al que te bendijere, me pondré en contra, maldeciré al que te maldijere, y serás origen de bendición para todas las naciones, la evangelización del mundo, las 237 naciones. Y Abraham no lo entendió. Entonces, como no vivía dentro de esa palabra que Dios le había dado, ¿qué es lo que ocurría? Que no tenía más remedio que preocuparse. Si a vosotros Dios os dice, sal de tu casa y tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré, que yo te voy a bendecir, que te voy a hacer una nación grande. Voy a bendecir al que se ponga de tu lado y al que se ponga en contra tuya le voy a maldecir. Vamos, una bendición como esta, no haría falta ni coger la maleta, directamente coger el billete e iros donde Dios os lo dice. Ahí Dios le habrá preparado todo. Pero Abraham, en vez de coger esta palabra y vivir con ella, ¿qué es lo que ocurrió? Empezó a ocuparse de otras cosas. No lo entendió en el principio. La gran bendición que Dios había preparado para él. Entonces sufrió. Y justo nada más salir de su casa y su parentela se fue a Egipto. ¿Y qué vio? Que su mujer era muy guapa. Y tenía miedo. Uy, con lo guapa que es, estos en Egipto me matan y se llevan a mi mujer. Digamos que es mi hermana. Y dijo que era su hermana, para que no le mataran a él. Tú fíjate, aunque mintió, después se llevó toda la bendición. Porque cuando se dieron cuenta en Egipto, pues dijeron, ¿y cómo haces tú esto para que a mí Dios me maldiga? Siendo tu esposa, no sé qué. Llévate a tu esposa y llévate todo lo que te he dado. No quiero nada tuyo, ni me devuelvas nada, no va a ser que Dios se ponga en contra mí ahora. Claro, como iba a maldecir a los que le maldijeran a él, encima es que recibió esta bendición. Nosotros somos así, como hijos de Dios. Nos equivocamos y encima Dios nos bendice. ¿Por qué? El itinerario del pacto. Por nuestro error, el pacto nunca cambia. Por nuestro error, el pacto nunca deja de cumplirse. Es una bendición. Por eso, nosotros, dar gracias por el Evangelio. Dar gracias por Jesucristo. Dar gracias porque Dios os usa. Dar gracias porque estáis dentro del pacto. Y orar con el mensaje que Dios os ha dado. Con la palabra que Dios os ha dado. La dirección que Dios os ha dado. Y ahí dentro vais a tener toda la bendición. Esto es muy importante. Cuando uno disfruta de la oración, disfruta de la vida de fe. Ve las respuestas, ve la obra de Dios. Hay una hermana entre nosotros que me hacía forum también esta semana. No, yo es que todos los días, y dijo, bueno, no todos los días, pero casi todos los días, tengo mi tiempo personal con Dios todas las mañanas, donde yo canto mis coritos, mis alabanzas, y después, pues oro con la palabra, y pues también me hacía forum de la oración, me hacía forum de la palabra, y cómo esa palabra, que es viva y eficaz, se está cumpliendo y obrando en su vida. Qué importante. Yo es que oigo vuestras oraciones o cuando hago el darapán con vosotros, habéis cambiado mucho.
no hago dar a pan con todos, pero con los que hablo, o algunos que me escribís, yo que os escribo también, es que vuestra forma de cambiar, vuestra oración ha cambiado completamente. Ya, aunque lo tendréis en vuestros horarios y horas personales con Dios, oraciones personales con Dios, pero vuestra oración ya está dentro del mensaje, dentro de la corriente del mensaje. Y juntos como iglesia vamos recibiendo eh, respuestas. Por eso es muy importante. ¿Cómo debemos orar? Con el título de oración que Dios nos da. También a tiempo marcado. La Biblia nos muestra que marcaban las horas para orar. Qué importante es que marquéis vuestros tiempos. Todas las mañanas que cogéis esa rutina de orar, teniendo victoria en la oración, Dios os va a restaurar completamente. Simplemente ayudando a la gente un poco a que pueda empezar a orar. No hay que hacerlo ni largo ni corto, porque es una ciencia espiritual de verdad. No es la cantidad, sino la calidad con la que yo oro. Si yo realmente puedo orar en mi tiempo marcado, en el descanso de la oficina donde trabajo, o a la hora de comer, solo me dan 20 minutos, pero si guardo 3 minutos donde tranquilamente pueda guardar, pueda tener un tiempo de tranquilidad, tomar aire, salir a dar un paseo donde hay árboles y sombra, bueno, un aire fresco, donde te puedas relajar y meditar, orar, pensando en la palabra que has recibido el domingo. Te restaura por completo esa oración. Es recargar las pilas completamente. También en la Biblia, además de que nos muestra que la gente guardaba esos tiempos marcados, también nos habla de los lugares de oración. Y eso es muy importante. A mí me hace mucha gracia que, claro, con el coronavirus, sobre todo aquí en Corea, pues Satanás siempre está en contra de la iglesia y del movimiento evangelio, y parece que la culpa de todo lo tenemos la iglesia, cuando la mayoría de los contagios o casi ningún contagio se ha producido dentro de la iglesia. Pero como es un lugar donde los cristianos, aunque haya un virus, queremos ir a dar culto porque es nuestra vida, porque si no morimos espiritualmente, porque lo necesitamos como el comer de cada día, aunque guardamos la distancia, todo. Pero eso a los no creyentes los pone muy nerviosos. Es que estamos con un virus, un corona, y con el corona y todo, y es que se van a la iglesia a dar culto. Y no lo entienden. Yo les entiendo que no lo entiendan. Y no lo han experimentado. Viven como Abraham, preocupados, y la palabra y esas cosas. No tienen más remedio que vivir así. La Biblia nos habla de lugares donde hay la oración. Y eso es muy importante. No sé si a alguno de vosotros os pasa, a mí me pasa, que cuando quiero orar o quiero concentrarme en la palabra, o incluso cuando preparo el mensaje, que quizás es el tiempo donde más me concentro en Dios. Mensaje, yo a veces predico 20, 30 minutos, pero si lo hago rápido tardo una hora preparándolo, más otros 30 o así hasta que entro me preparo espiritualmente hasta que puedo organizar la palabra. Entonces, en una hora y media más o menos es lo que tardo en preparar un mensaje. No sé si alguno de vosotros lo haría más rápido, yo es lo que tardo. Pero a mí me pasa que cuando estoy en mi mesa con mi Biblia, que la tengo en el mismo lugar siempre, tal, yo me concentro mucho mejor. La Biblia habla de lugares de oración. Yo creo que la gente, como seres humanos, tiene ese tipo de cosas. Y vosotros seguro que dais culto sentados en la misma silla. En mi iglesia es muy gracioso porque un día le preguntaron al pastor, pero pastor, ¿tú cómo sabes cuando la gente viene y no viene? Y dijo, si es que se sientan en el mismo lugar todos los domingos. Claro, tienen 1000 personas delante. Y, yo le he visto al pastor que termina el culto, salimos y ahí vamos en el coche a algún lado y llama a no sé qué anciano. Anciano, hoy ¿por qué no has venido a la iglesia? Y ya dice, ay, ya me has pillado el anciano, ¿no? Ya me has pillado. ¿Y cómo lo has sabido? Dice, pues porque tu sitio estaba vacío. Entonces la gente al dar culto, pues busca ese lugar. Ese lugar también es como que se vuelve una costumbre, ¿no? Preparar ese lugar de la oración. Hace un par de años, el pastor Che
a los ancianos y pastores de la iglesia nos regaló un cojín que se pone en las sillas. No un cojín del sofá para la espalda, sino un cojín donde te puedes sentar encima. ¿Para qué? Para que marcáramos ese lugar, el lugar de la oración. Y de verdad que funciona. Y después, no solo eso, sino el tiempo de orar juntos. El tiempo donde cogemos títulos de oración juntos. Aquí hay un gran poder de Dios también. Como iglesia, acontecimientos importantes como esta semana que hemos estado orando por este hermano, Josué, que ha fallecido, pues juntos, unánimes, en oración, como iglesia, y Dios obra. Esto es muy importante. Además de que hay gente que mira a Dios porque entra en la iglesia. Fíjate el lugar. Hay gente que no ora durante toda la semana, pero el domingo entra en la iglesia y se acuerda del evangelio. Es que es muy importante. O porque nos juntamos entre semana y hacemos un darapán, conectamos con videollamada o por Zoom. ¿Y qué ocurre? Que empiezan a orar. Yo lo experimento en cada darapán, cada semana. Simplemente guardan ese tiempo los miércoles, los martes o los jueves, cuando sea, y simplemente por esa actitud de empezar a orar, esa actitud de que, bueno, llevo una semana fatal, pero me toca hacer el darapán con Enrique, o me toca hacer el darapán con el pastor Toñín. Pues ese tiempo donde yo me paro y miro a Dios, Dios obra con su espíritu y me restaura completamente. 100% es así. Simplemente empieza a orar, simplemente empieza a cantar una alabanza, que las alabanzas son las primeras oraciones, como yo digo, de los nuevos creyentes. Un nuevo creyente no sabe orar muy bien, pero todo el mundo sabe cantar. Por lo menos que te sabes la música, pues tarareas, ¿no? Estás viendo la letra. Eso es una oración a Dios. Simplemente empiezas a cantar a Dios con una actitud de oración y Dios te restaura completamente. De verdad que es así. A través de la oración podemos experimentar ese poder de Dios. A través de vuestra oración, la oscuridad es quebrantada. El poder de Satanás es bloqueado. Los desastres son bloqueados. Por eso os bendigo para que en vuestra vida exista este secreto espiritual, que es la oración. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por el Evangelio. Gracias, Señor, porque cada vez que oramos tú escuchas nuestras oraciones. Bendícenos para disfrutar de la oración. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.